noches que simplemente se sienten diferente y esta es una de ellas. Bienvenidos a Una Noche con Melanie. Por favor, no se despeguen porque esta noche va a estar muy interesante. Esta noche queremos poner sobre la mesa un tema que preocupa y duele a miles de familias guatemaltecas. La violencia de las maras y pandillas. Extorsiones, asesinatos, desplazamientos forzados, miedo. Son realidades que lamentablemente forman parte de la vida cotidiana de muchos barrios y comunidades. Frente a esto, se discute en el Congreso una iniciativa de ley antimaras que busca darle al Estado nuevas herramientas para desarticular estas estructuras criminales y proteger a la población. Pero, ¿realmente es la solución? ¿Qué aspectos legales, preventivos y sociales deben tomarse en cuenta para que esta ley sea efectiva y no se convierta solamente en una letra muerta? Los invito a que nos acompañen y participen en esta conversación que nos involucra a todos, porque la seguridad y la paz no puede seguir esperando. Para entender la importancia de esta propuesta y sus retos, esta noche nos acompaña un experto en la materia, con trayectoria en prevención de la violencia y justicia penal, el licenciado Arquel Benítez. Un fuerte aplauso para mi invitado. Muchísimas gracias, licenciado. Un placer, Melanie. Por tomarse el tiempo de acompañarnos y claro que sí, ayudarnos con esta temática que nos interesa a todos los guatemaltecos. Sin duda. Y la primera pregunta es, ¿por qué es crucial en este momento aprobar una ley antipandillas? Bueno, en principio el problema de las pandillas sigue estando presente en la cotidianidad de los guatemaltecos. Se refleja hasta en la canasta básica. ¿Por qué? Porque ese sobrecosto que se paga con la extorsión en todos aquellos negocios, ya no solo en la capital, en todo el país, eso se le recarga al consumidor final, ¿verdad? Al final es una sobrerrenta, como le dicen en El Salvador, le dicen renta a la extorsión, porque no deja de ser un tema eminentemente económico. Entonces, de alguna manera también salpica en forma negativa a los guatemaltecos, a la economía, frena el emprendimiento, como un efecto que esto produce. Pero lógicamente el drama más significativo que esto tiene es el asesinato, la muerte, el crimen, la vejación, la vulneración a muchas familias guatemaltecas. Licenciado Benítez, ¿qué es el actor diferenciador de esa iniciativa de ley sobre otras propuestas de seguridad que se tienen en Guatemala? ¿Qué la hace tan especial como para que esta iniciativa sea aprobada? Bueno, la pone en un escenario importante. Primero yo diría, Melanie, que normalmente estas iniciativas han salido en las últimas legislaturas ya muy a destiempo, ya cuando la efervescencia electoral está puesta en el ambiente, y eso hace que entonces se deje de ver con cierto desdén y con cierta desconfianza, porque pudiera ser una medida para algunos que no entienden la problemática, una medida populista. Pero lejos de ser una medida populista, yo creo que hablar en este momento, en donde tenemos año y medio de gobierno, creo que da el tiempo suficiente, el margen suficiente para hacer un análisis técnico, porque el rasgo diferencial, como tú bien lo señalabas, Melanie, es que partamos de una realidad. Hemos tenido unas reformas a las leyes, hay un delito de terrorismo en el artículo 391 del Código Penal, hay una ley para prevenir, sancionar y reprimir el terrorismo, pero no han logrado su cometido. Las pandillas proliferan, hay una ley de asociación ilícita, delitos en la ley de delincuencia organizada que no han logrado cumplir el desafío que tiene Guatemala de extinguir este fenómeno. Entonces es necesario hablar de una ley pertinente, específica para las maras, y yo sí considero que hemos llegado a un momento en donde a las pandillas hay que darles otro tipo de catálogo, ¿verdad? Bueno, licenciado, vamos a ver ahorita una nota informativa en cifras para tener a todos nuestros televidentes al tanto.
En El Salvador, la guerra contra las pandillas data desde el mes de marzo del 2022. En ese momento, el gobierno de Nayib Bukele responsabilizó a la pandilla de la Mara Salvatrucha de los hechos que desencadenaron una ola de homicidios entre el 25 y el 27 de marzo, mismos que dejaron un saldo de 88 personas asesinadas. Pero fue en junio del 2019 donde se inició el Plan Control Territorial para luchar contra las pandillas. Desde los años 2000, el vecino país fue catalogado como uno de los más violentos de la región. En el 2015 registró un saldo de más de 6.000 personas asesinadas, es decir, 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Cuando Nayib Bukele fue elegido presidente en el 2019, declaró que la reducción de la violencia era una prioridad. Bueno, podemos ver algunos ejemplos bastante contundentes y quisiéramos que usted tal vez nos pudiera ampliar qué lecciones se pueden aprender de otros países que ya cuentan con una ley antipandillas. Bueno, primero yo creo que hay que partir de que si otros gobiernos catalogan ya a ciertos grupos pandilleriles como una amenaza a sus soberanías, a su democracia, como lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, ha catalogado a algunos grupos como grupos de crimen organizado transnacional. Entonces, ¿por qué no vamos a hacer nosotros, que somos los que estamos padeciendo en primera persona este flagelo, a tomar decisiones contundentes? Partiendo de ahí. Luego es inevitable, Melanie, compararnos con lo que está haciendo Bukele en El Salvador, que lo ha hecho con valentía, con mucha determinación, y creo yo que como una lección aprendida y una buena práctica, hay que explorar el tema de los estados de excepción. Bukele tomó una decisión crucial que fue declarar estados de excepción en los territorios en donde prácticamente las pandillas ya gobernaban. Entonces, ese tipo de situaciones también a la par de reformar el sistema penitenciario. Hoy tenemos el problema de que nuestro sistema penitenciario es donde sacan su doctorado las pandillas, las maras donde sacan sus maestrías, y fue lo que Bukele ahí intervino de una manera drástica. ¿Por qué? Porque al final del día, como él le dijo el lunes santo al presidente Trump, cuando Trump lo invitó, ¿verdad?, a Casa Blanca, le dijo, mire, de hecho Trump le tomó prestada la frase, le dijo, mire, estamos encarcelando a unos para liberar a millones. Yo creo que esa lógica es una lógica muy simple para entender el por qué los guatemaltecos de bien no podemos seguir, Melanie, de rodillas ante este tipo de criminalidad. Y licenciado Benítez, ¿no le parece curioso que nosotros como ciudadanos que elegimos a diputados estemos rogando que se apruebe una ley que es para el beneficio de nuestro país? Por supuesto, y mira, Melanie, tocaste un punto importante, la representatividad del Congreso. El tema de las pandillas ya no es un tema nada más que afecta a los diputados del Distrito Metropolitano, ni a los del Departamento de Guatemala. Es un tema que afecta a todos los distritos electorales en donde hay diputados que representan a la ciudadanía en Alta Verapaz, en Petén, en Quiché. Hoy tú conversas con los comerciantes de esos departamentos y ya muchos están siendo víctimas del problema de la extorsión, que viene precisamente del terror que infunde en la parte económica también el movimiento de las pandillas, ese fenómeno tan complejo en donde pues lógicamente hace que la ciudadanía le demande a sus diputados que se pongan a trabajar y que le den mejores herramientas a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público, por supuesto a todos los miembros de la cadena de justicia penal del país, para que al final esas capturas que muchas veces vemos que hace la policía no se conviertan en puertas giratorias en los juzgados, ¿verdad? Que entra por la misma sale. No, que hayan sentencias condenatorias bien fundamentadas, y para eso el sector justicia reclama herramientas legales. ¿Y por qué será entonces, licenciado Benítez, que el Congreso no hay manera que se sume a esta misión de poder erradicar a las pandillas en Guatemala? ¿Por qué se tiene que debatir sobre ese tema que vemos a viva luz de que es algo sumamente imperativo y que es urgente aprobar? Bueno, yo esperaría que este Congreso lo haga. Lo que pasa es de que si lo vemos en términos puramente personalistas, los señores van en carro blindado y se aumentaron el sueldo. Sí. En detrimento de una población a la que le sube la canasta básica.
y aparte tiene que pagar la extorsión. Entonces solo ahí encontramos una dicotomía. Yo creo que si los diputados hoy tienen una solvencia moral y cumplen con el cometido, deben de ponerse a trabajar en bien de los guatemaltecos y a legislar. Esta es una normativa que ha estado siempre en el ambiente, repito, lamentablemente ha salido en época electoral, pero hoy tienen tiempo los diputados, Melanie. Hoy tienen cancha y puerta abierta para que de aquí a por lo menos un año podamos tener ya un elemento muy discutido, muy analizado. Hay tanques de pensamiento, hay muchas carreras ya en las universidades que ofrecen criminología, ciencias policiales, criminalística. Hay mucha gente preparada que puede aportar a ese análisis. Y yo también considero de que es muy fácil hacer caso omiso a una ley que es sumamente importante, como tú muy bien mencionabas, porque tienen seguridad y carros blindados. Pero eso es temporal. Así es. El periodo en el Congreso termina y pasan a ser ciudadanos comunes y silvestres como nosotros dos. Es correcto, así es. Y los cuales estamos presionando para que el Congreso tome esa conciencia que se necesita para que por favor esta ley entre en acción. Es correcto, es una demanda social, es una necesidad urgente. Hemos visto, el mismo ministro de Gobernación reconoció hace algunos meses que habían incrementado los homicidios. Total. Y mucho de ello deviene, Melanie, del problema pandilleril que genera una cantidad ingente de homicidios, que Guatemala ya venía con cierto control, digamos, desde hace algunos años de la tasa de homicidios, pero que hoy las extorsiones sabemos que se han incrementado prácticamente 5 veces, ¿verdad?, de lo que se tuvo en algún momento cuando se empezó a tener control de este fenómeno, pero hoy ahí están las cifras. Creo que los datos, no se necesita ser un erudito en la materia para comprender que a la vista de los datos es necesario legislar con mayor calidad. Es que todavía si los datos fueran otros, ¿verdad? Y claro, no tuviéramos esa realidad tan preocupante en el país. Pero usted tiene también otra habilidad y es que tiene muchísima experiencia en lo que es la prevención del delito. Sí, así es. ¿Hay algo que usted pueda visualizar que se pudiera trabajar paralelamente? Sí. Mira, yo fundé en su momento el Viceministerio de Prevención del Delito cuando fui viceministro, con el propósito de que 340 alcaldes se sumaran a una estrategia nacional de prevención, porque la prevención, a diferencia del ala reactiva de la policía, que solo la concentra el Estado y debe ser muy celoso, digamos, de ese trabajo por toda la información y lo peligroso y riesgoso que eso genera, la prevención le permite a la ciudadanía poder acercarse a instituciones democráticas como las alcaldías. Es necesario que la sociedad civil, los consejos de desarrollo, la gente organizada en las comunidades, controle desde un punto de vista de apoyo a los jóvenes, ¿verdad? Que no los criminalicemos, pero que detectemos a tiempo cuando un joven puede ser de alguna manera cooptado por estos grupos. Ahí es donde funcionan las redes, ese tejido social, Melanie, que hay que fortalecerlo desde la prevención y que lógicamente las oportunidades para los jóvenes es una tarea también del gobierno, del Estado, que haya arte, que haya cultura, oportunidades de trabajo para que los jóvenes puedan estar enfocados en los temas que tienen que estar y que no sean presa también. En una gran mayoría, hay que decirlo, hay que reconocerlo, Melanie, son cooptados de una forma coactiva, amenazados y demás, para formar parte de estos grupos por la vulnerabilidad que también provee el Estado por ser un Estado ausente en las comunidades. ¿De qué manera podríamos evitar estigmatizar a comunidades enteras que viven en zonas rojas? Sí, yo creo que es importante, hay que hacer un trabajo de concienciación, ¿verdad? Hoy hay una discriminación laboral en razón de territorio, ¿verdad? Que es muy dañina y hay gente joven, hay una gran cantidad de gente que viene de las periferias, que hoy, digamos, son esas zonas rojas, esos cinturones donde se instaló en algún momento la pobreza, donde fue invadida por el crimen organizado.
hay mucha gente capaz, hay mucha gente joven universitaria que está al margen de esas actividades ilícitas, pero que les cuesta encontrar un trabajo porque lamentablemente ven el lugar de donde viene, y esa es una discriminación por razón de territorio que hay que tratar de combatirla. Yo creo que el sector privado tiene que hacer un ejercicio reflexivo importante de conciencia de que hay que darle oportunidad a estos jóvenes, porque en la medida que tengan una fuente de empleo tienen la herramienta para cambiar su destino. ¿Actualmente el gobierno cuenta con algún tipo de estos programas? Ha ido en decrecimiento, lamentablemente. En algún momento había una buena sinergia entre el Ministerio de Desarrollo Social con programas culturales, programas incluso de apoyo al desarrollo específicamente para población en alto riesgo, con becas, por ejemplo, universitarias. Eso ha ido decreciendo. Y son temas que se tienen que fortalecer. Ahí está el programa del servidor cívico. El servicio cívico es uno de los programas más nobles y tiene una ley incluso específica en donde se le puede dar un emolumento, un estipendio a un joven, no necesariamente mayor de edad. Puedes enrolar a los jóvenes de 17 años y darles un impulso para que estos jóvenes puedan financiarse el ingreso a una universidad haciendo cosas a favor del Estado, a favor de la comunidad. Ahí es donde el Estado y la iniciativa privada deberían de sumar esfuerzos en una alianza público-privada para darle este apoyo, este empujón que necesitan los jóvenes, porque estamos teniendo un problema también y es la fuga de talentos, fuga de cerebros. Muchos jóvenes, hay un éxodo masivo impresionante que se van a otros países, específicamente a Estados Unidos, ante una realidad que les es adversa porque no encuentran oportunidades en Guatemala. ¿Qué adversidades históricas tiene Guatemala para poder aprobar iniciativas en contra del crimen organizado? ¿Cuál será ese gran obstáculo que tenemos como para subir de escalón? Siento que cada vez menos, pero sí, en alguna época los derechos humanos mal interpretados en Guatemala, ¿verdad? Fueron de alguna manera el tropiezo, el obstáculo, desde una lógica mal entendida de pensar que solo el delincuente tenía derechos en Guatemala, ¿verdad? A merced de pues, toda la violencia que han sufrido las víctimas. Y creo yo que esa corriente de unos derechos humanos mal entendidos, quienes somos abogados y tenemos formación de Estado, por supuesto estamos convencidos de la importancia de los derechos humanos como algo inherente a las personas, ¿verdad? Pero no de una forma para defenderlos en función de perjudicar a las víctimas, de perjudicar al emprendimiento, a la libre empresa, a todo aquello que de alguna manera genere prosperidad. Estas gentes que han vivido, que hay ahí organizaciones de la sociedad civil que han estado enquistadas y que reciben dinero de un montón de lugares y que no rinden cuentas, son los que han utilizado este tipo de retórica, de narrativa que va en contra de favorecer las libertades de millones, de miles, de las grandes mayorías, porque a ellos su discurso los alimenta un poco de dinero, que van y dicen, no, es que pobrecitos, ¿verdad? Son personas que tienen derechos, por supuesto. Hoy hay un sistema de defensoría pública penal para un pandillero o cualquier persona. Si no tiene dinero para pagar un abogado, el Estado lo ha proveído. Pero hasta ahí es la obligación del Estado. Mucho es con tener un sistema de defensoría pública para personas que incluso son reincidentes, que es un tema que hay que mejorar en la ley. No puede ser que estemos pagando abogado y abogado y abogado con nuestros impuestos a gente que es reincidente, que tiene 27 ingresos al sistema preventivo del país por múltiples crímenes, muchos de ellos asesinatos. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa, pero por favor, quédense sintonizados porque esta noche tiene muchísima información de mucho valor para todos los guatemaltecos. Y seguimos con una conversación muy interesante sobre la ley antipandillas con nuestro invitado, el licenciado Arquel Benítez, quien nos está ilustrando bastante sobre los retos de qué trata esta ley. Y adicionalmente quería yo hacer una pregunta muy puntual, porque fuimos a comerciales, pero se quedó en el aire. Es sobre una leyenda urbana que comenta que algunos tienen temor de que esta ley sea utilizada como herramienta
política y que luego sea una persecución selectiva? Yo considero que no. Yo creo que esos fantasmas hay que alejarlos, ¿verdad? Estas leyes, cuando son leyes específicas, tienen un destinatario específico, van a atacar un problema puntual, ¿verdad? Y es lo que ha faltado. Mira, los delitos más genéricos han ido necesitando con el tiempo que se vayan especificando ciertas situaciones. Por ejemplo, el homicidio. Hoy el homicidio como un delito general tiene una serie de clasificaciones y demás. Los robos lo mismo, el hurto lo mismo. Aquí no hemos logrado nosotros que el delito de asociación ilícita permita actuar con especificidad sobre el tema de aquellos que participan en una pandilla, confabulándose, generando pues todo un tema de complicidad para cometer hechos delictivos y mantener en zozobra bajo el temor y el terror a comunidades completas. Se necesita una ley específica para atender esa situación. No vería yo que esto pueda generar un instrumento de selectividad en la persecución penal a determinadas personas, porque algunos dicen, miren, lo que pasa es de que van a estigmatizar a las personas por tener un tatuaje. No, o sea, al final el tema del tatuaje es lo de menos. Ya hoy hay, Melanie, hoy hay pandilleros que viven en zonas que no lo imaginamos, que viven en lugares muy exclusivos, que se manejan con un perfil que no parece el típico pandillero al que los medios de comunicación, digamos, o que vemos en los barrios. Entonces ha ido cambiando el perfil. Entonces no estamos hablando de una estigmatización por la apariencia. Eso es muy importante decirlo, porque mucha gente piensa que le van a ver a un hijo de uno un parecido con algún pandillero y ya por eso se lo van a llevar. No, aquí estamos hablando de que una vez una persona comete un hecho delictivo o participa en una estructura criminal con un propósito y el Ministerio Público logre demostrar que ese propósito que tiene es cometer hechos delictivos, ahí es donde hay que aplicar la ley. No estamos hablando de ir a sacar a cualquier persona de su casa porque se parezca a un pandillero. Yo creo que ese tipo de situaciones hay que alejarlas y hay que decirle a la gente que ha evolucionado mucho el derecho penal como para pensar en ese tipo de situaciones que son obsoletas y que no ocurrirían ya en estos tiempos en donde también hay un control constitucional, que si estos temas, una ley tuviera algún tipo de elementos como estos, pues siempre la Corte de Constitucionalidad es el último filtro que califica y verifica para que las cosas pues tengan el curso adecuado y nos alejemos de esa retórica. ¿Qué le diría usted a todos esos diputados que aún se encuentran dudosos de que esta iniciativa de ley antipandillas sea aprobada, para que ellos finalmente den el paso en nombre de Guatemala de poder sancionar esta ley? Bueno, yo con todo respeto me dirigiría a los diputados del Congreso de la República a decirles que tienen varias comisiones en el Congreso de la República. Tienen la Comisión de Gobernación, tienen la Comisión de Reformas al Sector Justicia, tienen reformas específicas para seguridad nacional. Creo que hay mucho elemento ahí en el pasado, algunos intentos también que ellos pueden desempolvar, analizar. Yo les diría, convoquen, como se ha hecho en otras ocasiones, audiencias públicas en determinados momentos históricos del país para que los grupos académicos, las universidades, Melanie, el ciudadano de a pie, la gente que está viviendo este flagelo, vaya, que les den las medidas de seguridad a esta gente para que pues no los reconozcan después de que fueron al Congreso a ponerle el dedo, como decimos en buen chapín, a la gente, pero que den el espacio, que se permitan los diputados escuchar a la población y que sobre todo tienen una cita con la historia, que asuman su responsabilidad ante este flagelo que ha tenido de rodillas a los guatemaltecos, que ha llorado sangre, que ha costado vidas y que además tiene un costo económico muy elevado para el país. Queridos televidentes, por favor, hagan llegar este mensaje a todos los diputados del Congreso. Creo que es algo que nos tiene que importar a todos. Bueno, Una Noche con Melanie no solamente se trata de este tipo de preguntas, que realmente son preguntas secas, también se tratan de conocer al invitado, por lo cual el equipo de producción de TV Azteca ingenió esta tómbola con preguntas. Cada una de ellas maneja una dinámica. La única pelotita donde puedo preguntar lo que yo quiera es la pelotita negra, así que
Ojalá que salga la negra. Esa no tiene filtro, digamos. Esa no tiene filtro. Esa me la dejaron a mí. Vamos a ver. Ay, tuvo suerte. Ay, fue la celeste, se volvió a meter. Ya vi que era celeste, sí. Y bueno, vamos a ver, esto se trata sobre la época del colegio. Ajá. Y bueno, quisiéramos saber todos, ¿cómo fue usted en el colegio? Bueno, por etapas, yo creo que en la adolescencia todos tuvimos alguna etapa ahí de un poquito de rebeldía, pero sobre todo fui muy deportista. Me gustó mucho hacer el deporte, al punto que a veces privilegiaba el deporte por encima de las tareas, pero siempre tuve a mi mamá ahí que me jalaba rápido la rienda. Fui una persona pues bastante sociable, amiguera, y creo que el deporte me ayudó mucho para alejarme de muchos temas como los vicios que siempre han estado ahí a la mano. Yo me gradué de un colegio en la antigua Guatemala, el Colegio La Salle, soy lasaísta. Muy bueno. Y una linda experiencia, de hecho un colegio que propiciaba mucho el espacio deportivo, con una cultura muy interesante. Y pues también vivíamos la religiosidad que se vive en la antigua Melanie, hay que decirlo. A la vuelta de la iglesia La Merced íbamos a misa. Soy pésimo cantante, pero hasta en el coro fui a parar, ¿verdad? Porque creo que se mezclaba ese tema y en la antigua se presta para ese tipo de situaciones. Así que ese es grandes rasgos cómo fui en el colegio. ¿Cree usted que encontró su verdadera vocación? Sin duda, yo realmente el tema de la abogacía, el derecho, es algo para mí importante, que luego la combiné con la política. Soy doctor en ciencias políticas, me gusta mucho el tema de la política, siempre haciéndolo con mucha responsabilidad. Antes de meterme a la política, yo ya me había graduado de abogado, y antes de meterme a los temas políticos, también a ser asesor político, pues ya había cumplido con mi propósito de ser doctor en ciencias políticas, y creo que cuando las cosas se hacen con responsabilidad y con vocación, uno cosecha muchas satisfacciones. ¿Y qué lo hace respetar un líder? Su lealtad, su compromiso. En el caso de un líder nacional para Guatemala, que sea evidente que es un líder que ama a Guatemala y que sobre todo pues tiene las manos limpias, que es transparente y que quiere lo mejor para el país. Si pudiéramos retroceder el tiempo, ¿qué le diría a su yo universitario? Le diría que tenga paciencia, que sea perseverante, que el éxito llega, que las cosas no son fáciles. Le diría que tenga cuidado en las camionetas. A mí me tocó andar en camioneta, ¿verdad? Tuve muchos atentados frustrados, digamos, robos y demás. Le diría que conserve la calma, que después va a tener la oportunidad de servirle al país para mejorar la seguridad, que fue lo que hice. Y de sus logros, ¿cuál logro nos puede compartir que es el logro donde usted se siente sumamente orgulloso? Bueno, el principal logro para mí es haber sido papá. Yo creo que eso es lo más importante, lo más entrañable. Podemos tener muchas cosas, pero si la familia no la tenemos como lo principal, lo demás no tiene ningún sentido. Muchísimas gracias por compartirnos esa parte suya que seguramente no es muy conocida. Claro. Y por favor, a ustedes los invito a que sigan atentos porque esta noche continúa. Y como lo prometido es deuda, estamos de regreso en Una Noche con Melanie. Ahora nos toca escuchar a nuestros queridos televidentes, quienes harán sus preguntas y el licenciado Arkel Benítez podrá responderlas. Adelante. La delincuencia ha crecido demasiado y estamos muy mal en cuanto a la seguridad. Matándolo no es, ni castigándolo tampoco, pero sí se necesita una severa respuesta, ¿verdad? Una respuesta firme, duradera y que les enseñe un trabajo. Ahí sí que hacer algo así como hacen en otros países, ¿verdad? Poner cárceles donde sí los castiguen. Porque ya veo que allá se ve que sí hay seguridad. En cambio aquí, como le digo, uno ya no anda confiado ni en un bus. Por lo menos en El Salvador pues hay un país más seguro, más tranquilo, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala, honestamente, el gobierno, o sea, no está en nada, pues, porque aquí la delincuencia hacen y deshacen, ¿verdad? Enlutan muchas familias.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros queridos televidentes por poder darnos estas preguntas, las cuales van a ser ahorita respondidas por el licenciado Benítez. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que hay un sentimiento generalizado, ¿verdad? Una legítima demanda porque Guatemala mejore su seguridad, que el gobierno mejore su seguridad. Algo que vemos como un común denominador es la necesidad de que haya certeza en el castigo, de que haya esa seguridad de que crimen cometido, crimen que va a ser juzgado. Porque de lo contrario, Melanie, lo que hemos visto también en algunas comunidades del país, o incluso a veces lo vemos en zonas urbanas, es de que las personas están hartas de que se llevan a los ladrones, se llevan a los criminales y por la misma regresan a burlarse de la gente. Entonces, lamentablemente, que yo en eso sí no creo en la justicia por propia mano, creo que se le da pe a la gente a que esa venganza privada que así se le conoce en la doctrina, digamos, en los libros, que la justicia por propia mano sea la que determine en los castigos, y eso creo que no es bueno. Ahí es donde la población pues señala que se necesita mejorar esa certeza y que las cárceles cumplan su objetivo, como nos lo decía con mucha claridad esta televidente, ¿verdad? Esta persona que fue entrevistada. Se necesitan cárceles en donde haya certeza, cárceles que pudieran cumplir con lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice, ¿verdad?, que en el mundo ideal, ¿verdad?, pero que está plasmado en la Constitución, la persona que cumple una pena debería reinsertarse nuevamente a la sociedad, ser cárceles que permitan la educación, la resocialización, que fomenten eso, pero lamentablemente es todo lo contrario. Guatemala es un país sumamente resiliente, licenciado. Sí. ¿Qué consejos le podemos dar a nuestros queridos televidentes para que ellos se puedan involucrar más y poder exigir? ¿Cuál sería la vía? Bueno, lo importante acá es que no solo es el ciudadano. Yo creo que tiene que dar el primer paso la policía, el Estado. Si nosotros tenemos policías que se alejan de la ciudadanía, no conformamos un buen tejido social. Y ahí entra el tema de la prevención, que es muy, muy importante. Hay policías en otros países que son muy respetadas, muy queridas, pero que se han ganado el respeto de la población con buenas acciones, con saludos, con apoyo, ¿verdad?, a la población. Creo que es un doble vía, pero sí el primer paso lo tiene que dar la policía para lograrse la confianza, la credibilidad de las personas. Y en la medida que se logre esa confianza, esa credibilidad, pues sí es un deber de nosotros como ciudadanos el propiciar espacios de información, de comunicarnos, pero hoy hay un temor fundado, claro, de poder acudir a una estación policial, a una comisaría, y hemos hecho del Twitter y de las redes sociales nuestra comisaría, porque ahí nos quejamos, ¿verdad? A veces hasta con perfiles falsos, pero no es ese realmente el sentido y el rol que deberíamos de tener los ciudadanos de forma colaborativa o cooperativa con nuestras autoridades, pero eso lo debe propiciar el Estado. Tiene que dar el primer paso para volverse a ganar la confianza de la población y que la población participe de los espacios públicos también. Hoy no le podemos exigir a la población que participe en los espacios públicos que están secuestrados por la delincuencia. Entonces es muy difícil así, pero aquellos ciudadanos que tengan la capacidad y la posibilidad también de vivir en sectores en donde pueden estar en menos vulnerabilidad, tienen que tratar de denunciar. La cultura de la denuncia es muy importante, Melanie. Hoy hay espacios tanto a nivel informático. Hoy hay abuelitos, ¿verdad?, gente que por la pandemia ya puede manejar un poco mejor las redes sociales y puede hacer sus denuncias. Está la figura de la denuncia anónima, que eso también es importante que los televidentes lo sepan, que pueden denunciar de forma anónima para que la policía y el Ministerio Público empiecen a investigar. Pero, como siempre, requerimos que esas instituciones lo hagan con seriedad, con profesionalismo y con responsabilidad para darle ese resultado a la gente y que eso genere una acción en doble vía de reciprocidad y que la gente confíe. Fantástico. Bueno, en una noche con Melanie
por ti, por Guate, exigimos respuestas. Y nos vamos a sumar a una dinámica con todos nuestros televidentes. Al finalizar el programa, vamos a anclar una encuesta para que todos ustedes puedan participar y se sumen para presionar al Congreso, donde si están o no de acuerdo en que en el Congreso de la República de Guatemala se apruebe la ley antipandillas. Necesitamos tener ese espacio y generar esa presión para contar con una ley que nos apoye a todos los guatemaltecos en el tema de la seguridad. Es algo que nos merecemos. Así es, correcto. Es muy importante involucrar, ¿verdad?, a la ciudadanía para ver qué piensan, qué opinan de este tipo de iniciativas de ley que son necesarias, que son urgentes, y yo estoy seguro que la mayoría de la población está de acuerdo, ¿verdad? Y esto nos lleva a otros temas, Melanie, importantes, como los debates que surgen otra vez después acerca de la pena de muerte. Otros países en Europa, en lugar de la pena de muerte, han pasado a la prisión permanente revisable, que es prácticamente un tiempo en donde la persona que ha cometido ese tipo de delitos tan atroces se queda en la cárcel hasta que un comité multidisciplinario define si la persona es apta después de haber cumplido su condena para regresar a la sociedad, y si no lo es, tiene que permanecer todavía en la cárcel. Eso está en Europa. Países como España, como Francia, tienen la famosa prisión permanente revisable. Ya no tienen la pena de muerte, pero tienen esta, que al final del día, combinada con el tema de que los reos trabajen, que se ganen su comida y demás, que indemnicen a la víctima, que reparen el daño causado, tiene más sentido que el simple hecho de venir y eliminarlos de la sociedad. Cuando tienen que resarcir, cuando tienen deudas con personas que han matado a miembros de la familia, a un padre o una madre que es el sustento, y han dejado hogares enlutados con niños que vuelven a ser presas de la vulnerabilidad y de las pandillas, otra vez en un círculo vicioso que no parece terminar, porque no se toman estas medidas que tienen que ser drásticas, atinadas, como bien lo has manifestado, la demanda que hay de ya mejorar la calidad regulatoria de los problemas en Guatemala, y una ley de esta naturaleza definitivamente es pertinente. Estamos sumamente agradecidos por su tiempo, por todo lo que nos ha ilustrado. Gracias a ti por la invitación. De verdad, ha sido una noche muy amena. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos televidentes por estar pendientes, por enviarnos sus preguntas, por estar pendientes de las redes. A todo el equipo de producción de TV Azteca Guate por esta magnífica producción. A los que se dedicaron a poner este set fantásticamente lindo, con tanto amor. Les deseamos una feliz noche y estén pendientes para el próximo miércoles a las 10:45 por TV Azteca Guate, el mejor canal.